Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica. El día de hoy hablaremos sobre las escalas de riesgo en cirugía cardíaca. Marcar un riesgo ha sido importante durante la valoración de un paciente, ya que de diversos factores dependerá el pronóstico de la cirugía o intervención que ha de realizarse. Algunas de las características que más frecuentemente se evalúan son edad, severidad de la enfermedad cardíaca y las comorbilidades que existan en el paciente. Comenzaremos hablando algo acerca de la historia de la creación de las escalas de riesgo. En 1961, Driscoll observa la presencia de angina, hipertensión y diabetes mellitus, así como de enfermedad vascular periférica en pacientes con mal pronóstico después de una cirugía cardíaca. Knapp, al año siguiente, conceptualiza el infarto de miocardio reciente como aquel que sucede dentro de los 6 meses de una cirugía cardíaca. Zappala, en 1975, establece que la presencia de arritmias o una cirugía cardíaca previa definen el rumbo que tomará una cirugía cardíaca. Para finalizar, en 1977, Goldman crea una escala multimodal, donde utilizando diversos ítems nos habla sobre el riesgo operatorio de una cirugía no cardíaca. Comenzando con la palabra riesgo, entendamos por ella que es la posibilidad de sufrir daño o pérdida. También se entiende que es un factor o desarrollo que implica un peligro desconocido. Entonces, ¿para qué realizamos una estratificación? Bueno, tiene como objetivo identificar el grupo de pacientes que se encuentran con una característica ya sea de bajo, intermedio o alto riesgo o cualquiera de las clasificaciones que se le pueda aplicar. Esto nos ayuda a determinar la morbilidad cardíaca así como la mortalidad. Obviamente, de esta forma realizaremos intervenciones que disminuyan tanto morbilidad como mortalidad y estableceremos estrategias de tratamiento peri o transoperatorio. Estratificar tiene ventajas y desventajas. Por supuesto, su mayor ventaja es que informa de forma objetiva a los pacientes y a los colegas el riesgo que existe en determinado grupo, población o individuo. Sus desventajas es que existen confusión por variables desconocidas y por supuesto que las diferencias demográficas son múltiples entre las poblaciones, incluso cuando se encuentran en la misma muestra. Los elementos de la estratificación son tres: las características demográficas, las comorbilidades y el estatus preoperatorio, todas ellas necesarias para poder generalizar un resultado de una escala a un individuo. Las características demográficas incluyen factores relacionados al paciente, sin embargo, estos son independientes de la enfermedad. De estos podemos observar la edad, el género y la raza. Cuando hablamos de comorbilidades, nos referimos a aquellas enfermedades coexistentes que no necesariamente se relacionan con el padecimiento cardiovascular. Las más comunes, enfermedad renal crónica, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Finalmente, y quizá uno de los más importantes, es el estatus preoperatorio, ya que nos hablará sobre la naturaleza y extensión de la enfermedad cardíaca, así como de las condiciones del paciente y el tipo de cirugía que debe realizarse, ya que en este caso puede realizarse una cirugía de forma electiva o una cirugía que puede ser incluso de salvamento. En este momento estamos hablando de un paciente que se encuentra inestable, muy diferente de aquel paciente que decide utilizar la vía electiva porque su condición es estable. El estatus clínico sigue siendo uno de los factores más importantes. De esto debemos de tomar en cuenta el tipo de cirugía que se va a realizar, si existe disfunción renal, si es una reoperación, si la edad es mayor de 75 años y si la FEBI está disminuida, es decir, menos del 30%. Si se trata de una mujer, si la enfermedad coronaria es predominantemente izquierda y las comorbilidades que existen. Cuando realizamos un interrogatorio dirigido, podemos realizar la valoración cardiovascular, para la cual aplicaremos dos escalas. La clasificación funcional de la New York Heart Association nos divide en 4 clases. Aquellos pacientes que no tienen limitación a la actividad física habitual se clasifican como 1. Sin embargo, cuando aparecen síntomas leves y ligera limitación a la actividad física, son pertenecientes a la clase 2.
Cuando son asintomáticos en reposo, pero la limitación es marcada durante la actividad física, es una clase 3. Sin embargo, cuando los síntomas están presentes aún en reposo o la limitación es severa, estamos hablando de una clase 4. Si la insuficiencia cardíaca del paciente está compensada, el riesgo es hasta de un 10%, mientras que si hay datos de descompensación, este se duplica. Según la clasificación de la NIJA, el riesgo de mortalidad perioperatorio se sitúa entre el 4% para la NIJA 1 y el 67% para la NIJA 4. También tenemos la clasificación de la CCS o de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Es importante recordar que aunque ambas clasificaciones, NIJA y CCS, hablan de clases funcionales, la CCS es exclusiva de pacientes con cardiopatía isquémica. Cuando la actividad física de rutina no produce angina, o esta se produce con un ejercicio extenuante, se clasifica como 1. La clase 2 es una ligera limitación a la actividad ordinaria, mientras que la clase 3 nos habla de una marcada limitación en la actividad física ordinaria. Cuando los síntomas de angina se encuentran en reposo, estaremos hablando de una clase 4. La clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, o ASA, es una clasificación que nos habla sobre las condiciones de un paciente previo a recibir el tratamiento quirúrgico o anestesia. Un ASA 1 es aquel paciente que aparentemente se encuentra sano. Un ASA 2 es un paciente con una enfermedad que va de leve a moderada, mientras que el ASA 3 es una enfermedad sistémica grave. Un paciente con ASA 4 tiene una enfermedad grave que requiere apoyo constante o inmediato, o incluso puede ameritar terapia intensiva. Es un paciente que debe someterse a una cirugía inmediatamente. El paciente clasificado como ASA 5 es aquel paciente que se encuentra moribundo, con riesgo de muerte en las 24 horas, con o sin cirugía. Y el ASA 6 es aquel paciente que tiene muerte cerebral y es considerado donante de órgano. Y finalmente, algunas de las escalas generales, está la escala de Goldman. El Dr. Goldman desarrolló índices clínicos multifactoriales de riesgo cardiovascular. Sin embargo, esto se aplicó a la cirugía no cardíaca. De estos se identificaron factores de riesgo que predicen complicaciones cardíacas. Entre ellos se encuentra la edad, el antecedente de infarto, ritmos anormales o presencia de extrasístoles ventriculares, ingurgitación yugular o ritmo galopante, la estenosis aórtica, si la cirugía es de urgencia y la localización de la misma. Finalmente, para clasificarla, nos habla del porcentaje de complicaciones. Hasta 5 puntos es 1% de complicaciones cardiovasculares. Hasta 12 puntos, un 7%. 25 puntos nos refiere 14% y hasta 26 a 53 puntos ya estamos hablando prácticamente de un 78% de complicaciones cardiovasculares. Ahora hablaremos sobre las escalas de riesgo en cirugía cardíaca. La Sociedad de Cirujano de Tórax implementó el STS Score. Esta escala nos habla de mortalidad, pero también estima algunos de los siguientes riesgos: el sangrado, la falla renal, la infección de herida, la falla respiratoria, días de internamiento siendo el más corto o el más largo y la probabilidad de padecer un EBC. Es importante dejar en claro que el STS Risk Score se emplea en situaciones muy específicas. Solo se usa en aquellos pacientes que serán sometidos a una revascularización, que van a tener un cambio valvular aórtico o mitral o que serán intervenidos de una reparación valvular mitral. También aquellos que en conjunto puedan combinarse una revascularización con un cambio valvular aórtico mitral o una reparación. En total, son 65 variables aquellas estudiadas por el STS Score, que abarcan datos demográficos, estatus clínico, uso de medicamentos, tipo de intervención que se realiza, manifestaciones clínicas previas, comorbilidades, entre otros. La Sociedad de Cirujano de Tórax nos presentó 2 estudios en los cuales se juntaron más de 439,000 pacientes. De ellos, todos fueron sometidos a una cirugía cardíaca, de las cuales
Se realizó una revascularización, un cambio valvular aórtico o mitral o la reparación de la válvula mitral. Estos tres anteriores en combinación con una revascularización cardíaca. Finalmente se obtuvo los datos de mortalidad, de EBC, de falla renal, de ventilación prolongada o de necesidad de recuperación. También nos da los días de estancia intrahospitalaria, así como los datos de infección. Otra de las escalas de riesgo cardíaco es aquella que se presenta con el Euroscore, un estudio multinacional de 19.000 pacientes aproximadamente. En ella se toman en cuenta diversas variables como la edad, el sexo, el estatus previo a la cirugía, demostrado por enfermedades como la enfermedad pulmonar, neurológica, el estatus cardiovascular previo, la fracción de eyección, si existe endocarditis y si es activa, la presencia de angina, si es una cirugía de urgencia o de salvamento. Para esto es importante recalcar que también tiene una población muy selecta, pues los pacientes que se analizaron fueron los intervenidos para revascularización coronaria, para cambio valvular aórtico mitral o sus combinaciones. Existen dos versiones del Euroscore. El primero fue desarrollado en 1999 de una base de datos europea con aproximadamente 19.000 pacientes que se sometieron a cirugía cardíaca, de los cuales la mayoría fueron cirugía coronaria o valvular. Las variables estudiadas se agruparon de tres formas diferentes: los factores inherentes al paciente, los factores cardíacos y los factores operatorios. Sin embargo, con el avance de la tecnología y en el cambio y mejora de las técnicas de cirugía cardiovascular, existió la necesidad de modificar la base de datos que utilizaba el Euroscore. Por lo tanto, se desarrolló una nueva herramienta con datos de pacientes más actualizada y que parece reducir la sobreestimación que tenía como sesgo el Euroscore. El Euroscore 2 es esta herramienta, la cual utilizó más de 22.000 pacientes de cirugía cardíaca mayor, en los cuales se estableció la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a 30 y a 90 días. Estos fueron agrupados por riesgo de acuerdo a una escala: los de bajo riesgo con 2 puntos y una mortalidad del 2%, de riesgo intermedio con 3 a 5 puntos y una mortalidad del 5%, mientras que todos aquellos con más de 6 puntos en el Euroscore 2 fueron clasificados como alto riesgo con una mortalidad superior al 10%. En el artículo que estamos observando nos hace una comparación del Euroscore 2, el Euroscore original, y la clasificación de riesgo de la STS. Nos lo presenta en forma de curva ROC, que analiza la sensibilidad contra 1 menos especificidad, es decir, la cantidad de verdaderos positivos contra la cantidad de falsos positivos. De la comparación resultante de estos tres grupos, el área bajo la curva de los tres estudiados fue muy similar. No obstante, la más alta o más sensible fue la Euroscore 2. En esta otra comparación de la cirugía de válvula aórtica, observamos que las curvas sí se encuentran muy cambiantes y disminuidas. El área bajo la curva del Euroscore 1 es mucho inferior que la comparada con la STS Score, siendo esta la que mayor punto de corte o mayor área de curva tiene. Por lo tanto, es la que tiene mejor aproximación a un valor real. Cuando se comparan estas tres clasificaciones durante la cirugía de válvula mitral, se observó que el área bajo la curva del Euroscore 2 fue la más significativa. Y para finalizar, cuando se realiza una revascularización con un procedimiento valvular, la escala de riesgo que mayor aproximación tuvo un valor real fue la STS Score. De esto podemos concluir lo siguiente: que tanto la Euroscore 2 como la STS tienen las mayores aproximaciones a valores reales. Sin embargo, el Euroscore 2 se aproximó o tuvo un área mayor bajo la curva comparado con las otras clasificaciones, STS y Euroscore. Otra de las escalas muy importante en la toma de decisiones es el Syntax Score. Este establece un puntaje para determinar la complejidad de la enfermedad coronaria. Esto puede guiar la toma de decisión entre cirugía de revascularización coronaria
o el intervencionismo percutáneo. La escala Syntax nace de un estudio que se llevó a cabo en 85 hospitales de 17 países. Cabe mencionar que durante esta evaluación participó un cirujano cardiovascular y un cirujano intervencionista. En total se distribuyeron de manera aleatoria 1.800 pacientes en dos grupos, los que fueron sometidos a revascularización y los que fueron sometidos a intervención percutánea. Los objetivos primarios de este estudio fue evaluar la cantidad de efectos cardíacos adversos, por sus siglas en inglés, MACE, los efectos mayores. ¿Cuáles son? Las causas de mortalidad, el EBC, el infarto agudo de miocardio o la necesidad de repetir la revascularización. El Syntax Score evalúa 11 categorías, de los cuales los elementos son los siguientes. El paso 1, determinar la dominancia. El paso 2, determinar el número de segmentos enfermos. También determinar si estos están ocluidos en su totalidad. Determinar si existen trifurcaciones o bifurcaciones, si la lesión se encuentra en el ósteo, si estos vasos son tortuosos. También evalúa si las lesiones son más de 20 milímetros de longitud o si existen grandes calcificaciones, la presencia de trombos, si la enfermedad es difusa y estrecha, y finalmente otorga un puntaje. ¿Qué significa el puntaje Syntax? Es un puntaje obtenido que nos permite integrar todas las lesiones para determinar el grado del miocardio afectado o en riesgo, y de esta forma clasifica los riesgos en bajo aquel que se encuentra de 0 a 22 puntos, riesgo intermedio de 23 a 32 y un riesgo elevado cuando el puntaje es superior a los 32 puntos. En esta diapositiva podemos observar la cantidad o porcentaje de efectos mayores cardiovasculares que se presentaron en los grupos. En la línea punteada observamos aquellos que se sometieron a revascularización desde la aleatorización y aquellos que se sometieron a intervención percutánea. No hubo diferencia significativa entre ambos grupos, sin embargo, la diferencia real acumulada fue mayor en el grupo de revascularización coronaria, en los cuales se encontró mayor porcentaje de efectos mayores cardiovasculares adversos. Cuando el riesgo determinado por la escala Syntax fue intermedio, tampoco se observó una diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, el riesgo real acumulado fue superior en el grupo de la intervención percutánea. De estos tres análisis podemos deducir lo siguiente. Cuando existe un puntaje Syntax de 22 o que los grupos se encuentran intermedio o alto, el tratamiento de elección recomendado sería la revascularización coronaria o procedimiento quirúrgico. Ya para finalizar hablaremos sobre los métodos de estratificación de riesgo en la cirugía de cardiopatías congénitas. Por mencionar solo algunos de ellos está la clasificación RACH y la clasificación de Aristóteles. La clasificación RACH 1 se encuentra dividida en 6 niveles o categorías de riesgo, esto dependiendo de las variables o del tipo de cirugía que se encuentre realizando, mientras que la clasificación Aristóteles es un modelo matemático que predice la complejidad y la morbimortalidad de los pacientes analizados. Para el manejo de las cardiopatías congénitas existen alrededor de 140 procedimientos quirúrgicos, a los que habría que añadir los de cateterismo intervencionista, que los palían o corrigen. Por su elevada complejidad, producto del gran número de variantes de cardiopatías congénitas, y dado el bajo volumen de cada una de ellas, y como ya se mencionó, la gran cantidad de procedimientos terapéuticos, es difícil establecer tanto una nomenclatura como un sistema de estratificación adecuado que sea aceptado de forma universal. Las dos clasificaciones que vemos en pantalla, RACH 1, es la que clasifica de menor a mayor riesgo. Son 6 grupos existentes y a continuación veremos las tablas. Mientras que el grupo Aristóteles introduce el concepto de complejidad de un procedimiento, cuyo modelo matemático se expresa por la suma de mortalidad operatoria en 30 días, más la morbilidad definida por el tiempo de estancia en cuidados intensivos y, finalmente, la complejidad o dificultad que tiene el procedimiento. De esta observamos 5 rangos que va desde el muy elemental hasta el muy difícil. Aquí observamos el RACH 1, el cual nos muestra los 6
grupos de riesgo. El riesgo más bajo, en el cual se clasifica la comunicación interauricular, y el riesgo más alto dentro del grupo 6, la cirugía de Norwood. En esta otra diapositiva observamos el puntaje de Aristóteles, que clasifica cirugías con un puntaje aparentemente elemental, como el foramen oval persistente con cierre directo, hasta cirugías tan complejas con un puntaje de 14.5 como la cirugía de Norwood. Gracias por su atención.